Tenemos el gusto de platicar con mi paisano, con Gustavo Rodríguez, que es licenciado en Derecho por la UAT, con estudios en la Universidad de Salamanca, MBA en el YES y cursos de emprendimiento y liderazgo en Babson, en Boston y en Georgetown, en Washington, D.C. Gustavo fue abogado en GT Global hasta el 2021, que fundó Rafik. Y Rafik es una empresa legal en línea diseñado para ofrecer a pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica acceso a herramientas tecnológicas avanzadas y asesoría legal confiable para optimizar sus operaciones. Pues Gustavo, un gustazo, muchísimas gracias por tomarme la llamada y más que nada ahorita que son las 7, ¿no? Oye, sí, me parece que es más tarde ahí en donde estás, ¿eh? Se ve como más iluminación o más iluminada. Un gusto, Carlos, estar aquí contigo. Gracias por la invitación y siempre trabajando en colaborar para crear un mejor ecosistema de emprendimiento en Tampico, en Tamaulipas y pues en la región, o sea, en México. Entonces, sí, en lo que pueda participar siempre voy a estar disponible. No, gracias. Platícanos, pues cuando alguien te pregunta, oye, ¿eres de Tampico? ¿Cómo describes tú esta ciudad? Uy, bueno, Tampico, la verdad es que he pasado mucho tiempo fuera de Tampico. He vivido en Ciudad de México intermitentemente en diferentes épocas de mi vida. Y he estudiado mucho en el extranjero, entonces también eso me ha ayudado a desprenderme un poco de la ciudad y a valorarla. Entonces, lo que pasa cuando alguien me pregunta, porque generalmente nadie sabe qué es Tampico a menos que vivas en México, o la confunden con el Tampico Citrus Punch, ¿no? El jugo, y creen que porque, o sea, que eres de la ciudad del jugo, eh, y realmente se refiere a Tampico, Illinois, o sea, el jugo es de Estados Unidos. Eh, entonces, la verdad es que puedes describir una ciudad muy completa. O sea, Tampico para mí ha sido mi casa pues por muchos años y además es el punto en al que siempre regreso, ¿no? Tampico es una ciudad pequeña, bueno, es una zona conurbada en realidad, donde se incluyen tres municipios o más, y es el punto neurálgico de la Huasteca, ¿no? De las Huastecas, tanto veracruzana, potosina y tamaulipeca. Tampico normalmente, pues tiene un estigma que se le dio en los años de la inseguridad, de ser una ciudad insegura, de tener muchos problemas sociales relacionados con esos temas. Y poco a poco ha ido cambiando esa imagen, creo, al estar apareciendo en estos rankings de percepción de seguridad, en que es la ciudad más segura de México o la más confiable. Pero bueno, lamentablemente el tiempo que vivimos hace unos casi 15 años de periodos de inseguridad fueron muy dolorosos para la ciudad y trajo muchos problemas que con el tiempo se están curando, ¿no? Entonces, cuando hablo de Tampico, la verdad es que hablo de mi casa. O sea, es una ciudad que, en la que convergen muchos puntos de vista y además donde la calidad de vida es, yo creo, una de las mejores de México. Tenemos playa, tenemos un aeropuerto internacional que nos conecta con Houston, con Dallas, y de ahí podemos ir a cualquier parte del mundo, básicamente. Es un punto bastante bueno. Em, También el estar tan cerca de ciudades como Monterrey o como Ciudad de México, pues ayuda a que la conectividad con los polos de desarrollo más importantes esté a la vuelta de la mano, bueno, muy cerca de nosotros. Es una ciudad económica, o sea, dentro de los desarrollos que hay en México, la realidad es que seguimos siendo una ciudad muy accesible para la gente, a pesar de que el kilómetro cuadrado que tenemos es muy pequeño, entonces es una ciudad muy cómoda para vivir. Somos una zona conurbada de aproximadamente 800,000, 900,000 habitantes, y considerando los tres municipios, más la gran zona conurbada que debe ser como de unos 1,2, 1,4 millones de habitantes en total, ¿no?
Entonces eso hace que Tampico tenga mucho desarrollo económico en cuestión de mercado. O sea, tenemos centros comerciales, todo lo que necesita cualquier persona en México para subsistir, lo tenemos. Entonces, es la ventaja de estar en una ciudad chica, mediana, comparada con otras ciudades en México, y eso le da, la verdad, mucho valor al momento de vivir como tal. Entonces, te lo digo porque viví en Ciudad de México, viví varios años, estuve trabajando, entonces trabajaba en otros sitios, era muy complicado estar eh, viviendo con la dinámica de la Ciudad de México, donde el tiempo de traslado es de 1 hora en promedio. Los costos de vida son altísimos, la representación de tu salario del 40% sobre tu renta es casi imposible de mantener. Los costos en general de las cosas es mucho mayor. Entonces, cuando llegas a una ciudad como Tampico, como Mérida, te das cuenta de que existen o sea, valoras, vaya, a mí me tocó valorar, ¿no? Yo ya lo he vivido, pues viví toda mi vida aquí, y luego salgo y regreso y valoras que tienes algo muy bueno que simplemente allá afuera no está, ¿no? Y eso incluye viviendo en el extranjero. Me tocó estar en Londres, me ha tocado estar viviendo en España y luego en Estados Unidos. Y la realidad es que finalmente como que cada ciudad tiene algo en específico por lo cual es buena, ¿no? Si vas a Washington y estás en Georgetown, tu conectividad con los puntos de interés en temas de relacionados con gobierno es muy pronta, o la proximidad es mucha. Si vas a Londres, pues vas a encontrar un punto de conexión con Europa muy flagrante y demasiado vibrante. Sin embargo, cuando ya decides instalarte o ver potencialmente cuál podría ser un espacio para poder desarrollar un negocio, creo que tienes que evaluar más allá de un ecosistema eh, como tal, sino hay barreras de lenguaje, hay temas económicos, hay temas de desarrollo de negocio, hay cosas que simplemente están por encima de una ciudad como tal. Entonces, creo que, bueno, cuando me toca decir que soy de Tampico, pues tengo que aclarar qué es primero y luego y ya venderla como lo que es la ciudad. Y bueno, eso es lo que sucede. Y tienes toda la razón. Sales de Tampico y lo tomas por hecho, pero te das cuenta que desde la comida hasta, ¿qué te diré? El tráfico, es una ciudad sumamente cómoda y pues no solo todos se conocen, sino que tienes mucho alcance de todas las necesidades que requieres, ¿no? Entonces, de lo que entiendo, cuando estás ya buscando dónde hacer tu hub o tu lugar central, pues no por tema de comodidad, sino de conveniencia, Tampico, pues es una buena zona porque si tienes que ir a viajar a la Ciudad de México, agarras el primer vuelo o estás a 4 horas y media. Igual para Monterrey, ¿no? Entonces, estás centrado, pero pues qué mejor lugar para empezar algo que pues una ciudad que ya conoces, ¿no? Sí, y fíjate que dijiste algo al inicio que lo olvidé, pero el tema de comida, para mí la gastronomía es lo máximo en un lugar, y Tampico yo creo que tiene la mejor gastronomía de México, pero así sin pensarlo. Esa es la gastronomía huasteca, los bocoles, los gorditos, todo se me hace delicioso. Las enchiladas. En fin, pero es verdad, sí, sí está Tampico muy bien conectada, y además creo eh, que hay factores macroeconómicos que no se han evaluado, o creo que normalmente no tomas o no consideras al momento de aperturar un negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Em, hace unos años que inició un proyecto que se llama Abuela. Endeavor, la ONG que trabaja en emprendimiento, hizo un estudio para poder evaluar las áreas de oportunidad y las ventajas de Tampico, ¿no? Y sobre todo el tema de emprender. Entonces, descubrimos que hay ciertos factores que son de beneficio para la ciudad y que realmente no los considera la mayoría de la gente. Y
Y uno de ellos es que el capital humano que se está desarrollando en Tamaulipas y en específico en la zona sur, hay un déficit de empleabilidad en términos de tecnología, por ejemplo. Salen más ingenieros y los ingenieros terminan yéndose a Monterrey, a Guadalajara, a México a trabajar porque no encuentran las oportunidades en Tampico, pero solo porque no las encuentran, no porque quieran irse. Entonces, el observar ese tipo de datos te pueden dar una idea de que la ciudad tiene más allá de una playa bonita, más allá de un tiempo de distancias entre la ciudad o entre los enseres mucho más corto, próximo, sino también hay información que pueda ayudar a generar oportunidades mucho más rápido, ¿no? Una persona en Tampico tiene un salario promedio, por ejemplo, en la industria tecnológica de 12,000 pesos, ¿no? Y cuando lo comparas con Monterrey, que es de 18,000, pues también como empresa te dices, bueno, puedo construir tecnología a un precio mucho más accesible y por lo tanto puedo construir algo que en Monterrey me costaría un 50% más. Entonces, puedes evaluar ese tipo de decisiones con la información disponible, ¿no? Y bueno, sí, regresando a ese punto en el que simplemente el desconocimiento es lo que ha hecho que a lo mejor Tampico pueda ahora ser un punto de referencia para algo más. Pues es la idea, porque capital humano sí hay y es el tema de tecnología puede desarrollar toda el área sur, está la cercanía con Estados Unidos nos puede impulsar muchísimo a nuestro beneficio, ¿no? Porque pues, las herramientas ya están ahí y no se requiere, que será mucho capital para hacer una cementera o hacer de estas industrias más tradicionales en Monterrey que contratan mucha gente, ¿no? Que luego por eso, eh, pues Monterrey y Ciudad de México son ciudades un poco más godines, donde sí hay industrias o empresas multinacional que requieren mucha gente que contratar y en Tampico no tanto. Entonces, este tipo de desarrollos tecnológicos, pues yo creo que uno es sumamente escalable porque pues la tecnología es eso, ¿no? Es escalabilidad. Y dos, no es tan como intensivo de capital y sí puede requerir un tema de empleabilidad. Entonces, creo que mientras las universidades de Tampico también hagan mancuerna con la iniciativa privada pues con gente como ustedes que están muy metidos o están impulsando la zona de desarrollo del noroeste, pues puede crear una sinergia bien interesante, ¿no? Sí, totalmente. Además, sí, lo que dices es verdad. O sea, el tema de manufactura, que es donde hay más, el capital de inversión es más intenso, pues está en la zona norte por lo general, ¿no? Y en la zona norte de Tamaulipas, la franja fronteriza y además Monterrey, que está muy desarrollado en ese aspecto. Y la parte de servicios administrativos, como corporativos y demás, pues sí se concentra más en ciudades como Ciudad de México o Monterrey, Guadalajara. Entonces, una ventaja o una oportunidad para justo desarrollar tecnología es que, como dijiste, ¿no? El capital de inversiones es menor y eso puede ayudar a que se generen desarrollos desde cualquier punto del país y no necesariamente en estos puntos eh, que concentran malamente la economía. Hay varios modelos de impacto que se han estudiado para poder desarrollar justo ecosistemas no nada más de emprendimiento, sino de desarrollo en general, como las zonas como las que está promoviendo el gobierno, que son zonas que tienen incentivos fiscales en la zona de Oaxaca o en Coatzacoalcos, pero también existen otros que son para desarrollo justo de tecnología, ¿no? Como fue Startup Chile en Santiago, que lo convirtió en un polo de desarrollo de tecnología. Y si tú volteas a ver a Santiago hace 10 12 años, no es ni siquiera una pizca de lo que hacen y desarrollan hoy, ¿no? Que sí es un punto de desarrollo de tecnología muy relevante en la región. Y lo mismo pasa con Puerto Rico, con Paralel 18, y así ha habido iniciativas
que han salido en diferentes partes de América Latina que generan o que tratan de generar esa vinculación entre las iniciativas, tanto universidades, gobierno, iniciativa privada, emprendedores y público en general, ¿no? O sea, hay estas partes interesadas, de los stakeholders, ¿no? Que tienen que participar en conjunto para poderlo desarrollar. Entonces, eh, digo, ahorita que mencionaste, sí, el Huela, que es la iniciativa que se está promoviendo, pues eh, trata de hacer esa labor para poder desarrollar emprendimiento de alto impacto aquí en la región. Lo que dices de Chile es súper interesante. Yo ya había escuchado Pro Chile, que es lo que hacía Pro México antes, que te apoyaba tú como, no sé, chileno, tenías un huerto o un viñedo, lo que sea, y Pro Chile te apoyaba a hacer las exportaciones a cualquier lado del mundo, ¿no? Y pues fue tal el éxito que México saca Pro México y después yo creo que Chile vio cómo el gobierno puede impulsar a los particulares. Entonces, lo que tú dices del programa de Startups de Chile era bien interesante porque ellos iban con MBA recién graduados de Estados Unidos y les ofrecían, creo que era como 4 años que les daban un financiamiento. La única condición es que tuvieran que estar físicamente en Chile. Entonces, de las primeras 2, 3 generaciones, pues sí salieron proyectos interesantes. Entonces eran como, pues aceleradoras, ¿no? Entonces, y muy innovador, porque creo que hay muy pocos países que están impulsando de manera tan directa este aspecto de tecnología, ¿no? Generalmente lo hacen de manera más indirecta por universidades y programas, pero esto lo vi muy agresivo y a la vez sumamente refrescante. Sí, no, el caso de Chile es hasta de estudio. Hay un maestro en la London School of Economics que se llama Christian, bueno, ya no está ahí, pero Christian hizo un estudio de lo que pasaba en el ecosistema de Chile y recuerdo que, digo, a mí no me tocó ver la historia desde el inicio, pero sí estuve cuando se empezó el proyecto de que hoy es Vuela. Platiqué con la directora de desarrollo en aquel momento, que ahora es la líder de Platanos Ventures, que está aquí en México, bueno, que está en Chile y en México. No recuerdo su nombre, pero, pero bueno. El punto es que eh, allá el gobierno se dedicó a desarrollarlo, ¿no? Entonces, o sea, creó una agencia de inversión que se llama Corfo, y Corfo hacía exactamente lo que dices, ¿no? Se va a aquellas microindustrias que no nada más son de tecnología, sino observaba que Chile es un país muy extenso en distancias, es muy largo y muy delgado. Entonces, y tiene la cordillera que hace que todavía se haga mucho más pequeño, ¿no? Y podía decir, oye, en Punta Arenas, que está al sur, hay que desarrollar granjas de salmón o hay que desarrollar este tipo de siembra, ¿no? O en Linares, que está en medio, es una zona de viñedos. Entonces, vamos a trabajar con gente que esté siendo proveedor de viñedos. ¿En qué temas? En estos, todo esto. Entonces, acá convocatorias y lo interesante es que el país no solamente estaba como con una estrategia muy global o muy integral, en la que tenía este procedimiento de inversión muy agresivo, como dices, donde Corfo se volvió esta mano derecha de Startup Chile y del gobierno como tal, y hacía inversiones muy estratégicas en puntos muy específicos, y entonces fue desarrollando zonas que hacía que el país no se quedara olvidado. Es decir, difícil para un país que incluso que está en el sur de entrada, que está con una logística muy compleja, porque el único punto para llegar a Chile es en avión o en barco. Y de barco, pues tienes que venir del Océano Pacífico. Entonces, eh, era difícil poder conseguir que Chile pudiera tener mucho desarrollo. Entonces, vieron como toda esta estrategia muy enfocada en desarrollar los puntos fuertes de cada una de las regiones, y a eso se dedicaron. Entonces,
de ahí salen muchas cosas adicionales como Startup Chile, como ScaleX, que ahora, bueno, no sé si todavía sigue funcionando, pero era tú pasabas, imagínate, de ser una tecnológica que estuvo en la región del norte, donde está el desierto que está pegado a la frontera con Perú. eh, y de ahí creabas un producto que con base tecnológica, entonces te financiaban y después terminabas en Startup Chile y después seguías a ScaleX, que es para que salgas a la bolsa chilena, ¿no? Entonces, tenían todo este proceso súper mapeado. Ha habido casos de éxito, ha habido casos que no han sido exitosos, como en todo, pero creo que hicieron una apuesta muy interesante en la que al final invitaban a muchos a ir a un ecosistema que era interesante desarrollar, ¿no? Eh, y creo que si Chile, teniendo todas estas limitaciones, está desarrollando algo, que podemos ofrecer como país en México, que tenemos una economía abierta, una logística impresionante, una calidad de vida mucho mejor que la chilena en ciertos aspectos, una moneda mucho más fuerte. Entonces, te das cuenta que si hay otros lugares que están logrando cosas, cuando volteas a ver a Tampico o a México como país, pues creo que estamos dejando de hacer algo y que si logramos congeniar y juntar todas estas partes interesadas para desarrollar algo en específico, seguramente lo que hagamos va a ser con un impacto mucho mayor y además con un beneficio a la comunidad inmediata, que es justo la razón por la que nacía Startup Chile, ¿no? Que trataba de generar un beneficio sí económico, pero pues era una realización también de cada una de las zonas en donde estaba haciendo el impacto, ¿no? Como te decía que en la zona de sur, pues se desarrolla un cierto tipo de economía, en la norte otra, y seguro en México puede pasar algo muy similar, ¿no? Sí, y la idea es también descentralizar. O sea, yo soy fiel creyente que el empoderar ciertos municipios o ciudades, pues tiene un beneficio más directo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, me encanta el tema de descentralizar. De hecho, el TEC en su momento lo que trató de hacerlo mucho, donde se enfocaba en ciertas carreras dependiendo de la zona. O sea, en Querétaro, Puebla, era más temas de industria automovilística. Luego en otro tech era más tema de agronomía. Entonces, pues es lo que tú dices, ¿no? Que esté hermético y que haga sentido el por qué está esa cierta industria y creo que Tampico tiene el potencial. Digo, estamos un poco sesgados, pero ya hemos visto pues, la evidencia, ¿no? De que es algo factible. Endeavor ya lo vio. Y pues me gustaría también que me platiques, Gustavo, un poquito de cómo entras a este mundo de los startups, de software, ¿no? Porque tú entras como abogado laboral en el 2010, luego abogado senior y luego te cambias a GT Global. Pues de lo que yo vi, vas encaminado para este mundo de la abogacía corporativa y pues haces un pivoteo ya después de más de 10 años en, pues en tu área, ¿no? Que 10 años de abogado corporativo, pues, ya tienes un cierto expertise y pues me imagino que empezar no de cero, pero entrar a otra industria y ese pivoteo, pues si nos gustaría platicarnos cómo fue este proceso, ¿no? Sí, fue un gran pivoteo. La realidad es que eh, pues como yo creo que digo, no, en mi caso no había abogados en la familia, entonces estudié derecho más por un tema relacionado con ciencias políticas o ciencias sociales en general, ¿no? Y, y afortunadamente he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes lugares, entonces eso me fue abriendo camino en entrar a ciertas firmas de abogados, después empresas. Trabajando para las firmas me di cuenta que me gustaba un poco más el tema corporativo, es decir, trabajar dentro de la empresa y no siendo proveedor o de una empresa de esta forma. Y luego, trabajando en las empresas, pues, te das cuenta que
que la carrera corporativa puede ser un poco, digamos que a largo plazo y con la dinámica de desarrollo de la industria en general, es decir, de la industria legal en este caso, pues te das cuenta que hay que ser un poco más flexibles y mucho más ágiles en la toma de decisiones y sobre todo en el desarrollo de tu perfil como abogado. Entonces, cuando entro a GT Global, que fue la última empresa en la que trabajé, me dediqué a estudiar un poco más cosas de negocio que, que, que en realidad de abogacía. Porque cuando estás ya en un corporativo muy diversificado y con muchas industrias en el mismo sitio, pues tienes que entender más allá de la dinámica legal, sino cómo funciona el negocio, ¿no? Entonces, desde un tema de cómo se hacen, como lo decías, ¿no? Cómo se hace una contratación de una persona en una industria como la de plástico o la de manufactura hasta la financiera, ¿no? O sea, cómo hay es un abismo entre cómo funciona una dinámica industrial a una dinámica puramente de finanzas. Entonces, como que toda ese desarrollo de la profesión me llevó a tener que entender estas dinámicas de no nada más de la contratación, sino de los de temas financieros, de cómo se van armando las finanzas, porque eh, pues las empresas tienen movimientos de flujos, capitales, aumentos, decretos y una cosa es entender la parte legal, que propiamente te ayuda a fundamentar, pero otra parte es entender por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, cuando te mandan algo, un estado financiero, pueden entender y poder ver, ok, la empresa está mal o está bien, o le está yendo muy bien, o hay un error incluso, ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte en la que decido que tengo que entender como la empresa como todo me llevó a estudiar pues la maestría y luego hice muchos estudios como ya más pequeños, como diplomados de diferentes temas y me fui a un programa en LSI, que es de emprendimiento social. La verdad es que ese programa lo hice sin saber que era emprendimiento social. O sea, no, o sea, y es un error que sucede incluso ahora, que la mayoría de la gente no sabe qué es emprendimiento social y cree que emprendimiento social son asociaciones civiles o cómo haces caridad más allá de un desarrollo de impacto social. Pero yo lo hice pensando que por el corte de ciencias sociales era lo que me correspondía aprender, ¿no? Entonces, ahí descubrí todo un tema. La verdad es que estuve rodeado de gente como perfiles muy altos. De hecho, yo creo que en esa escuela fui de los perfiles más bajos y maestros que eran buenísimos. Y, y ahí fue que se me metió el chip del tema de emprendimiento. Entonces, participamos en algunos proyectos de parte de la escuela para desarrollar, por ejemplo, nos tocaba un compañero que estaba desarrollando un proyecto en Canadá, en una área reservada, con un árbol o un tipo de árbol madera muy específica que ayudaba a que la comunidad aborigen que estaba en esa zona pudiera tener un medio de sustento a través de la venta de estas lámparas de esta madera muy fina que se vendían en 400 y $500, pero que al final de esos $500 el 80% se iba directo a la comunidad, ¿no? Entonces al final vas entendiendo la dinámica desde una perspectiva distinta, ¿no? Un poco más equilibrada. Y creo que ahí fue donde nace digamos, como que mi chip hacia el emprendimiento, ¿no? Y luego me voy a Georgetown y hago algunos otros temas y me involucro mucho más. Entonces, eh, cuando pasa el tiempo, se viene la pandemia, pues decido que ya mi tiempo como en el área corporativa tenía que cambiar, vaya. Y al estar haciendo un proyecto de digitalización dentro de la empresa, me percaté como que de esta área de oportunidad que se tenía, que no había un software que ayudara a la gestión legal como tal interna, y lo que había o la oferta que existía en ese momento era muy limitada y además desagregada. Entonces decidí que iba a intentarlo
y empecé a trabajar en el proyecto sin darme cuenta que finalmente iba a ser en lo que me iba a dedicar, ¿no? O sea, al final creo que fue más un tema de deuda conmigo mismo, de que todo lo que estaba aprendiendo no lo estaba aplicando, por ejemplo, en temas de negocios, ¿no? Aprendes temas de inversión, aprendes temas de desarrollo de producto, hacer MVPs, hacer los Canvas, hacer N mil cosas y al final estaba aprendiendo demasiado y poco aplicándolo, ¿no? Entonces decidí ejecutar, que esto es creo que el problema mayor de cualquier persona es pasar de una idea a la ejecución. Y en ese momento fue que me puse también un límite de que le iba a dar una oportunidad al emprendimiento para dedicarme a él y, y que si se daba, pues en ese momento ya iba a renunciar y más. Y así fue, ¿no? O sea, puse un año de tiempo en el que estuve trabajando, siempre, o sea, full time trabajando en la empresa y además desarrollando desde la idea hasta la operación. Y a lo largo de un año terminé, o sea, a los 6 meses avisé que me iba en 6 meses de la empresa, entonces en un año, un mes, o sea, en 13 meses terminé renunciando y me dediqué 100% a Rafiki. Entonces fue una transición como muy, digamos, como muy lógica, pero al mismo tiempo creo que es más por un tema de desarrollo personal constante eh, que me llevó a esto, ¿no? Una deuda de decir, oye, si estás aprendiendo tanto y no lo estás aplicando, hay algo mal, ¿no? Y fue como que esa misma dinámica o ese mismo compromiso lo que me hizo cambiar completamente, hacer pivotear la carrera hacia esto, ¿no? Al final, Rafik está dentro de la industria en la que estaba, es 100% tecnología. Hay mucha consultoría también de temas legales, eh, pero la realidad es que, pues sí es algo completamente distinto, ¿no? O sea, como emprendedor te das cuenta que sí, muchas cosas que aprendiste están padrísimas, pero ya al momento de estar ejecutando es un tema muy distinto. Entonces, eh, eso fue lo que sucedió. Creo que el tema en sí es que como, como los modelos de negocio se van ajustando, pues tú como abogado también te tienes que ir ajustando, porque no es lo mismo trabajar para un corporativo de 100 años que para una empresa como una startup que recién llega a México con unos planes de crecimiento súper acelerados. Entonces, te viene de una estructura 100% cuadrada y conservadora a algo desordenado y que no tiene sentido y que no te aceptan un no, o sea, es hacer sí y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, son dinámicas de trabajo bien distintas que todas estas herramientas de negocio, a mí en lo personal, yo creía que me estaban ayudando a entenderla y poder hacer una migración, no necesariamente de carrera, sino de industria, y que finalmente me llevaron a desarrollar algo dentro de la industria, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Ya, sí, te entiendo perfectamente. O sea, a mí también me pasa que estudio mucho un tema y me empapo y si no veo que lo estoy aplicando, siento yo que es hasta un tema personal de, pues, aplazar, ¿no? O sea, la ejecución es bien difícil porque es dar un salto a la incertidumbre. Eh, entonces te entiendo perfectamente cuando mencionas eso. ¿Y tú por qué razón ves que en la industria legal o en la abogacía no está tan bien visto implementar tecnología? Yo me acuerdo cuando seguí estudiando carrera que si usabas ChatGPT para fortalecer o para, no sé, facilitar un proceso que tenías que hacer de un contrato, lo que sea, estudiando era penadísimo cuando yo en mi mente decía, oye, estas son herramientas que te ayudan a acelerar y pues quieres competir y quieres ser escalable y quieres hacerlo de la manera pues más rápido posible, ¿no? Pero o sea, yo lo veía así que pueden haber herramientas para facilitar el proceso de la abogacía y desmistificarlas, ¿no? El famoso depende, pero no sé tú cómo lo veas ya que estás dentro realmente de lo que es el legal tech. Yo creo que
en general es un tema cultural. O sea, es un tema de desconocimiento y netamente cultural. O sea, la abogacía es pues una profesión que no ha cambiado en muchos años, vaya, no sé, en 50 años, 60 años, ha sido muy similar la manera de desarrollar tu trabajo como abogado. Y buscar que esto cambie cuando hay justificación para cómo es hecho las cosas por muchos años, pues eso genera mucha resistencia. Entonces, lo interesante es que hay generaciones ahora mismo que están convergiendo desde generaciones que están a punto de pensionarse entre 50 y 60 años, 65 años, a recién graduados como tú. Entonces, las formas de trabajo entre uno y otro son asimétricas, ¿no? O sea, la persona que lleva 25 años en su puesto de trabajo sabe hacer su trabajo de una manera sistematizada, ¿no? Y una persona recién graduada, pues a lo mejor no sabe hacerlo, pero va a tener herramientas que le ayuden a hacer las cosas relativamente más rápido. Y además, que creo que ya es un tema como un poco más filosófico en términos de que la gente, pues imagínate llevar 25, 30 años, 35 años haciendo exactamente lo mismo y de repente te dicen, no, pues ahora lo vamos a hacer con esto y como que tu razón de existir diaria se cambia, ¿no? Entonces creo que es como esa resistencia a cambiar en general lo que hace que cualquier profesión sufra de lo mismo. En específico el tema de la abogacía, creo que es porque no hay muchos abogados trabajando en tecnología. Esa es una. Otra es que la, la forma de entender la tecnología creo que tiene como muchas aristas y las soluciones que se han creado hoy son como muy poco pensadas. O sea, como te decía, hay pocos abogados en la industria tecnológica, tanto como abogados dentro de empresas como desarrolladores, ¿no? Entonces, las soluciones que se han desarrollado nacen a través de un ingeniero que no entiende la dinámica de un abogado. Entonces, pues sí, puedes desarrollar en cierto lenguaje y ciertas soluciones, lo que quieras, pero si no entiendes que el abogado mexicano o el abogado latinoamericano trabaja de esta forma y que lo que estás trayendo va, no lo va a entender, pues son como cuando tienes un producto que no tienes a quién venderle, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las aristas. Otra es la resistencia del abogado en general al cambio, porque el uso de tecnología lo que va a traer es una transformación completa en la industria. O sea, desde una forma en la que los modelos de negocio funcionan hoy hasta un tema de la efectividad del trabajo. O sea, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros o yo en específico, lo que estoy buscando con Rafik es que democraticemos el acceso a herramientas y tecnología legal. Perdón, y a servicios legales. Herramientas tecnológicas y servicios legales. Eh, ¿Y qué pasa en este punto que voy en contra de los despachos de abogados tradicionales? ¿Por qué? Porque quiero que la gente y en general tengan acceso a esto de manera democrática. Quiero acabar con la hora invertida en 50, 100, 200, 300, $500 por hora que me cobras por revisar un contrato. Entonces, con tecnología ni siquiera me vas a tener que pagar eso, me pagas una suscripción y listo. ¿Me explico? Es como simplemente tratar de voltear y convertir a la gente en más letrada, o como decimos dentro del equipo, utiliza Melania, la de comunicación, la literalidad de la industria legal, ¿no? Llevar el conocimiento de los temas legales a todos de una manera democratizada. Entonces eso va a hacer que despachos que están acostumbrados a un modelo de negocio de por horas o por cobros altísimos por servicios básicos, pues que de alguna forma su modelo vaya a cambiar o tiene que cambiar. Y no sé si, os digo, hay varios estudios, incluso hace como 2 semanas sigo una cuenta en Instagram que se llama Bloomberg Law y publican mucho sobre cambios que pasan en la industria legal en Estados Unidos, pero desde una perspectiva como de crítica.
eh, porque hablan, por ejemplo, estaban sacando que el segundo despacho, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos tuvo más profit que no me acuerdo si Apple o Amazon, ¿no? Y, y que los inversionistas habían sacado, o los socios del despacho habían tenido más rendimiento en su participación durante el 2024 que cualquier otro. Y dices, ¿cómo es posible que, digo, es padrísimo, ¿verdad? Por ellos, me da gusto, pero es increíble cómo la industria legal también tiene ese sesgo de que son despachos y no pueden funcionar como empresa, sino que es una industria de mucha producción y de demasiado rendimiento. Entonces, creo que si lo vemos como industria como tal, hay un desarrollo todavía pendiente que hacer y creo que es como es el cambiar el pensamiento sobre cómo percibimos la industria hoy en temas legales y cómo se ha desarrollado o cómo son los actores actuales dentro del ecosistema, en cómo están funcionando y cómo van a funcionar. Entonces, son muchísimos factores, o sea, ahí sí te puedo decir que no es un solo tema. No, y yo lo que estuve viendo, eh, había como un proyecto o un análisis que era que por qué en Estados Unidos es mucho más fácil, el tipo de negocios es distinto al de México. ¿Qué me refiero? Pues en Estados Unidos tú platican un poco, entienden cuál es la meta, cierran el contrato y no es tanto de personal. Y en México es, vamos a cenar aquí, vamos a conocernos, vamos por cheves. Entonces, la conclusión era que en Estados Unidos eran había más certidumbre legal. Entonces, si tú te peleas con tu socio, pues uno no es, pues cualquier abogado te puede apoyar, y dos, tú tienes la certeza de que no iba a haber ningún tema legal, ¿no? Que el jurado o lo que sea, la gente confiaba más en el sistema. Y aquí en México era todo lo opuesto, o sea, lo veían como muy caro el tema de demandar a su socio, y por el otro lado, pues no había tanta certidumbre legal, ya sea por falta de conocimiento. Entonces, ese tipo de cosas hacen que y tú bien sabrás que si no hay confianza dentro del mundo de negocios, todo se vuelve más burocrático, más tedioso, más lento, ¿no? Entonces, yo lo que veo es empresas como Rafik están pues demistificando este tema legal, lo están haciendo más accesible con tecnología, y eso también se puede traducir a mayor riesgo económico, que cambie hasta la dinámica de cómo hacer negocios en México, ¿no? Pues sí, la realidad es que creo que para ponerle un concepto a lo que estás diciendo es Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho es la certidumbre que te da cualquier país, cualquier gobierno de poder tener las reglas claras de cómo estás operando como persona, como ciudadano y como negocio. Entonces, sí, en Estados Unidos de entrada es un sistema jurídico distinto, que es el common law, y el nuestro es civil completamente y basado en criterios distintos. Por ejemplo, eh, si tú haces un contrato con un cliente en Estados Unidos, siendo una empresa estadounidense, pues los compromisos que se pacten en el contrato tienen una lógica, pero no puede haber abusos, ¿no? Entonces, un jurado o un juez va a, va a poder tener un criterio sobre cómo debería haber sido la negociación entre ustedes. En lo que dejen plasmado en un MOU o en algún memorándum de entendimiento o un contrato, un agreement, lo que sea, pues tiene una lógica de cómo se hizo el negocio, pero si tú me estás queriendo cobrar algo, pero que tú no me entregaste, es decir, yo no te entrego un servicio y tú me estás queriendo pagar o viceversa, como sea, pues un juez puede determinar, oye, ¿cómo estás queriendo cobrar algo que tú no diste, ¿no? Entonces, o un arrendamiento, ¿por qué me vas a subir el arrendamiento un 50% cuando no tiene una lógica de negocio ni de economía? Y por lo tanto, pues no te puedo, o sea, si alguien viene y pelea contra ti un 50% en aumento en el arrendamiento, pues lo va a ganar. A diferencia de que en México lo que estableces en el contrato es lo que es. Si hay abusos en el contrato, si hay
una condiciones ilógicas que suceden en un contrato es aceptado porque así lo acordaron las partes de manera privada. Entonces, el problema es que el sistema se convierte en la única alternativa, el sistema judicial se convierte en la única alternativa para que yo, como privado, lleve mi contrato y lo demande en este punto. Y el juez, pues ahora con todos los cambios que hay en la reforma judicial que hubo, pues el juez puede ser parcial o imparcial o dependerá al que te toque, pues o sea, tú te quedas a expensas de lo que pusiste en el contrato, de lo que puedes demandar, pero además ahora del juez, o sea, del juez que quién sabe quién es. Entonces, el sistema mexicano es muy distinto al sistema americano y eso hace que sí, la certidumbre en lo que estamos haciendo pues pueda variar. Entonces, es donde ahí salen alternativas que pueden funcionar con tecnología. Por ejemplo, los smart contracts, ¿no? Que, que hacen, pues los smart contracts es condicionar los intereses de un contrato. Entonces, creo que el hecho de tener un sistema judicial tan imperfecto en México y que ahora sufre mucha más vulnerabilidad, pues va a dar pie a que justo herramientas tecnológicas tengan más protagonismo, porque, porque sin duda, uno, ayuda en la ejecución, en la efectividad de una operación. Dos, el tema lo vuelve con más certidumbre y tres, va a ser mucho más expedito, ¿no? Entonces, yo lo veo como oportunidad, pero también creo que llegar a un punto de desarrollo en el que podamos generar certidumbre en un país, pues creo que estamos un poco lejos. Y sí, es una gran diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en México y lo que pasa, y si te platicara que lo que pasa en Chile, en Brasil, en Perú, en toda América Latina, porque afortunadamente nos ha tocado operar en muchos países y eso me ha dado mi conocimiento de cómo evolucionan los negocios en otros lugares y las relaciones, sobre todo en temas jurídicos. Entonces, tenemos un gran reto, un gran reto. Claro, ahora ya para finalizar, tocayo, ya no te quito más digo, paisano, ya no te quito más de tu tiempo. ¿Cuál es la propuesta de valor de Rafik? ¿Qué es lo que está solucionando? Y pues platicamos un poco de Huela, de Endeavor, de que mi público sepa qué significa esto, ¿no? ¿Qué está haciendo en Tampico? ¿Cuáles son las alianzas, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, Rafik, la propuesta de valor de Rafik es convertirnos en el aliado legal de cualquier abogado, emprendedor, business owner para prevenir sus riesgos legales a través de tecnología. Eh, esa es nuestra propuesta de valor. Hoy estamos integrando inteligencia artificial en básicamente todos nuestros procesos. Tenemos integrado en ciertos módulos ya inteligencia artificial desde integraciones con diferentes lenguajes hasta machine learning para algunas cosas relacionadas con los formatos que tienen dentro y demás. Huela es un proyecto, un proyectazo que está buscando desarrollar a Tampico como un hub de innovación tecnológica de alto impacto que va a buscar convertir a Tampico en un polo de desarrollo en 2030. Ahí en Huela estamos trabajando con diferentes actores. Uno de ellos es Endeavor. También tiene dos consejos, una mesa directiva que opera y un consejo consultivo y en el consejo consultivo están los actores de emprendimiento y de inversión pues más relevantes del país y posiblemente de la región, desde representantes de Catalyst que están en San Francisco hasta 500. En fin, realmente está quienes deben de estar. Y en la parte de la mesa directiva están todos esos actores locales y regionales que buscan desarrollar la zona, ¿no? Y realmente es una iniciativa que busca generar un impacto en la región porque nace, creo yo, desde el compromiso y desde el amor que le tenemos a la ciudad y
más que ese interés de impulsar que todas estas ventajas que vemos y todos estos destellos de lo que alguna vez fue Tampico es retomarlo, desarrollarlo y que la propia comunidad lo pueda aprovechar. Entonces estamos haciendo ese puente, esa plataforma que permita que muchos tan pequeños puedan, no se vayan de Tampico, y que aquellos que se fueron regresen, porque vean en Tampico la oportunidad de desarrollar lo que están haciendo en otros lugares y que no tengan que irse de Tampico por una movilidad social obligada más que voluntaria, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando. Hay muchas alianzas y demás, pero bueno, es un proyecto que tiene apenas 2 años de operación, estamos en el tercer año y seguramente vienen cosas mucho más interesantes. Ojalá que de ahí salgan algún unicornio en un futuro. Estamos apostando a que la industria tecnológica es la que más rápido crecimiento tiene, en la que vemos ventajas de la región o de la ciudad que, como te decía al principio, se están egresando más ingenieros que en cualquier otra región del país. Y es aprovechar que tenemos, la verdad, una gran ciudad para poder desarrollar y con eso poder generar un impacto en la comunidad directo. Claro. Ahora, o alguna última recomendación, alguien que esté pivoteando en otra industria o que quiera hacer esto de software as a service o que no tenga el conocimiento inicial, ¿qué le recomendarías? Porque puede ser un poco intimidante, pues, entrar a este mundo, ¿no? De la automatización y de los procesos. Sí, pues mira, un consejo es que creo que serían dos consejos. Uno es que no todo el mundo está hecho para emprender. O sea, y no es necesario casarte con la idea de emprender porque lo ves o porque te emociona o porque eh, con ideas de lo que podría ser, ¿no? Porque emprender es un camino difícil y creo que tiene que nacer desde una convicción personal real y genuina, porque si te casas con la idea de que mis amigos están emprendiendo, yo también tengo que emprender, creo que lo vas a hacer o lo haces desde una motivación incorrecta, porque es una comparación y no solo eso, sino que los golpes van a ser más fuertes. Entonces, ese creo que es uno de los temas, ¿no? Y el segundo es que eh, el mayor, como lo decíamos al principio, el mayor reto de cualquier persona es la ejecución. Entonces, pasar de una idea a una ejecución es muy complicado y porque hay muchos factores que intervienen. Uno es, como decías tú, el desconocimiento de lo que estás haciendo, de la industria, del producto, de la creación de algo, el manejo de equipos, son muchos, muchos factores. Entonces, lo, o sea, haz algo que te ayude a reducir ese tramo de aprendizaje para justo aumentar tu tramo de control y poder ejecutar de una mejor manera. Si tú vas recién egresado y te avientas a crear algo, puede ser que seas muy exitoso y puede ser que te vaya muy bien, pero también la posibilidad de que te vaya mal también es muy alta. Entonces, yo creo que uno de los consejos sería aprende esas habilidades que necesitas aprender, sobre todo cuando vienes de una industria muy distinta. Por ejemplo, que yo venía de abogado, a la más tradicional de las industrias, a tecnología. Entonces, me costó muchísimo trabajo aprender todo lo que tenía que saber, ¿no? El tema de programación básica, manejo de equipos de tecnología, metodologías de aprendizaje y de desarrollo de proyectos. Entonces fueron muchos factores que no solamente era porque ya había trabajado en un corporativo, tenía estructura y demás, sino todo lo que es este pivoteo hacia otra industria es muy complicado, muy complejo y que además en nuestro caso la empresa es bootstrap. Entonces, eh, todos estos pivoteos cuestan más, me explico, es mucho más estresante, genera mucha más incertidumbre porque puede o no funcionar tú no tienes dinero para quemar, no tienes dinero para operar, o sea, tiene que funcionar sí o sí. Y eh, lo que creo que puede pasar es que la mayoría de las personas
renuncien o se rindan, ¿no? Entonces, ese sería el consejo. Trata de aprender esas habilidades que te podrían funcionar. Busca mentores que hayan pasado por el camino que tú vas a pasar para que te ayuden a cortar el tramo de aprendizaje. O sea, no es lo mismo que tú vivas algo y que lo experimentes solo a que alguien que ya lo vivió. O sea, por ejemplo, en mi caso tengo muchos mentores que me ayudan muchísimo para rebotar temas de que cuando vamos a llegar con un corporativo, oye, ¿cómo? O sea, por ejemplo, nos ha tocado un tema de trabajo con Bimbo o con Carso, con algunos corporativos de ese tipo que pues sé que amigos o que conocidos ya han hecho o han estado en esa posición, entonces hablo con ellos y qué me recomiendas, cómo me aconsejas que sea el acercamiento, cómo mando propuestas, cómo, o sea, todos estos temas que ya sabes que los tienes enfrente, pues alguien ya más lo pasó. Entonces, el que puedas ver a gente que pueda ser tu espejo en algún punto, pues te ayudaría un montón en ese sentido. Y por último, yo creo que es el miedo. O sea, hay muchos mensajes motivacionales que afronta tus miedos y lo que quieras, bla, bla. Sí, pero ya que estás en el punto de que tienes que hacer y ejecutar, pues hay muchos que te van a dar miedo y al final las tienes que hacer. Entonces, eh, como que ser muy disciplinado con lo que tienes que, porque al final es un tener, no es un querer ni un debo, sino tengo que hacerlo porque la disciplina lleva a eso. Entonces, los miedos al final pues te pueden privar de actuar o de ejecutar. Y creo que es o sea, al emprender estás viviendo diariamente con miedos de lo que quieras. Entonces son muchos factores. La realidad es que entre consejos nos podemos ir otra hora más, pero sí, sí creo que sean esos tres consejos. Perfecto. Pues muchas gracias, Gustavo. ¿Dónde te encontramos? LinkedIn, redes sociales. ¿Alguien quiera conocer más de Rafik? Pues sí, estamos ahí en redes sociales. La página es rafik.legal. El Instagram es Rafik.legal y en LinkedIn estamos como Rafik MX, creo. Eh, y bueno, a mí como Gus RDZ en Instagram y Gustavo Rodríguez, Gustavo.Rodríguez, bueno, es Gustavo-Rodríguez, abreviado, _ART en LinkedIn. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Estamos a la orden y espero podamos seguir platicando y que nos compartas más de este mundo tecnología, ¿no? Que todos los días aprendes. No, pues un gusto igual, Carlos, gracias por la invitación y cuando quieras, aquí estoy disponible. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.